Escuchan bien, por favor. Sí, ¿Me pueden escuchar bien? Ok, perfecto. Ok, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes, hermanitos. Y me gustó mucho la oración de la hermanita, la felicito, esa oración me gustó mucho. Y así es como debemos de estar orando, hermanos, realmente gimiendo y clamando, como dice la palabra del Señor. Vamos a tener otra oración, hermanitos, por favor, aunque ya sé que oramos, pero me gusta siempre pedir la dirección del Espíritu Santo porque yo realmente confío en el Señor, obviamente, y quiero que Él nos pueda hablar en este día. Así que vamos a inclinar el rostro nuevamente, hermanitos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sabemos que tú eres bueno, Señor, queremos venir ante ti porque sabemos que necesitamos de ti, Señor. Es tiempo que despertemos, Señor, que podamos nosotros realmente recuperar esa relación que teníamos contigo hace muchos años atrás, nuestro primer amor, y que podamos, Señor, despertar de este estado de la audicencia, como se mencionó. Bendice a cada hermano y hermana que está presente, Señor, que tu Santo Espíritu los pueda proteger, los pueda cuidar y no los deje en paz, para que sí, Señor, podamos nosotros prepararnos como debe ser, correctamente, adecuadamente, Señor, para que podamos nosotros pasar las pruebas que vienen, que son venideras a este mundo, Señor. Y sabemos que va a ser muy fuerte el tiempo de la angustia, Señor, como nunca lo ha habido. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre preciosa, cúbrenos, Señor, y ayúdanos a poder vivir vidas santificadas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy voy a estar hablando sobre el mensaje de los tres ángeles. Qué importante es que nosotros podamos obviamente entender, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros un mensaje de la verdad presente que debemos de disponer y compartir con las personas. Y obviamente el enemigo no le gustan, porque estos mensajes proféticos, estos mensajes de alerta, estos mensajes obviamente que son fuertes, solemnes, van a ayudar a despertar no solamente al pueblo adventista, sino que al mundo entero, ¿verdad? Porque obviamente hay una profecía en Apocalipsis que habla sobre el mensaje de los tres ángeles. Un anuncio que Dios obviamente quiere que podamos nosotros estar anunciando, compartiendo, hermanos, con las personas. Y el enemigo está enojado y está molesto, como dice la palabra de Dios, ha hecho guerra contra la mujer y contra, obviamente, el remanente. El título, hermanita, es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. Ganon Diop, que es el director de la libertad religiosa a nivel mundial de la Iglesia Adventista, hermanos. Él es una persona muy importante en la conferencia general. Dijo, le hicieron una pregunta hace muy poco tiempo atrás y él dijo, le preguntaron, cuando la gente me pregunta qué es lo que predicas, le hicieron la pregunta a él, ¿es el mensaje de los tres ángeles? ¿Y saben cuál fue la respuesta de él, hermanos? Él dijo, no, lo que yo predico es a Jesús, porque Jesús es las buenas nuevas. Entonces, aparentemente suena bueno, pero hermanos, nosotros entendemos el tiempo que estamos viviendo. Sabemos, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos y que Jesucristo entró del lugar santo al lugar santísimo. Jesús obviamente comenzó su obra de ministerio, hermanos, en la tierra, en el atrio. Luego entró al lugar santo, cuando él obviamente resucitó y ascendió al cielo, y después del lugar santo entró al lugar santísimo. Él entró al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué es lo que Jesucristo ha estado haciendo en el lugar santísimo, hermanos, desde que él entró? Cuando obviamente fue el gran chasco. Nos recordamos, obviamente, escuchar ese acontecimiento muy triste, ¿verdad? Obviamente lo que pasó en ese tiempo y cómo Hiram Edson, cuando estaba caminando en este campo de maizales, él pudo ver una visión donde ve a Jesús entrar al lugar santo, lugar santísimo, porque los adventistas y el mundo de tiempo, obviamente, ellos creían que era el cumplimiento de los 2300, que era el cumplimiento de los 2300 que Jesucristo venía a la tierra, hermanos. Entonces, es importante que entendamos que Jesucristo se encuentra en el lugar santísimo, no está en el lugar santo y no está en el atrio, hermanos. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque hay que estar predicando el evangelio eterno. Y vamos a estar nosotros, obviamente, leyendo las citas de la palabra de Dios y también de la hermana Juay. Permítame un segundito, hermanito, voy a apagar pensé que había apagado el timbre de mi teléfono para que así no haya ninguna distracciones. Hmm. Estaba apagado, pero no sé por qué estaba. Eh.
El timbre. Perfecto. Entonces, hermanos, Ganón Díaz dijo, yo predico a Jesús, es las buenas nuevas. Entonces, aparentemente no es nada malo lo que está diciendo él, porque hay que predicar a Jesús, hay que predicar del amor de Jesús. Pero, hermanos, cuidado, porque Satanás así es bien astuto, hermanos. Satanás le gusta mezclar la verdad con el error. Sigue diciendo él, Jesús es el evangelio no es una teoría, dijo él. Esas son las palabras de él y lo traduje del inglés al español, hermanos, porque esta entrevista fue en inglés. El evangelio no es una teoría, es una persona, dijo Ganón Díaz. Entonces, hermanos, vamos a estar estudiando lo que dice la palabra de Dios y también la mensajera del Señor del mensaje de los tres ángeles, hermanos, y cómo Satanás no quiere que este mensaje se predique, porque al predicarse el mensaje plenamente, hermanos, de los tres ángeles, obviamente eso está desenmascarando a Satanás, al mundo y sus acechanzas, ¿ok? Y lo que él está haciendo en contra del pueblo remanente y lo que quiere hacer en contra del mundo completamente, hermano, enteramente. Vamos a leer, hermanos, en esta hora, por favor, si pueden ir a sus Biblias, si tienen sus Biblias, por favor, les voy a invitar que puedan sacarlas, hermanos, que nosotros podamos usar la Biblia, obviamente, y que Dios nos pueda ayudar a entender lo que vamos a estar leyendo, hermanos, ¿verdad? Hay que siempre estar preparado cuando vamos a la guerra. Hay que obviamente tener las armas, las herramientas, las armas que Dios nos ha dado a nuestra disposición para poder nosotros, hermanos, entender lo que vamos a estar estudiando, porque yo quiero que ustedes puedan, obviamente, hermanos, no creer lo que yo estoy diciendo, sino que ustedes verlo con sus propios ojos. El material o la lectura, obviamente, va a proveer esa confirmación. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 19. Leo y dice, tenemos también la palabra profética más segura. Dice el apóstol, ¿quién? Pedro, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Estamos atentos en esto como sueño de anestesia que nos han puesto a nosotros, ¿verdad? El enemigo de las almas y el mundo, las distracciones. Dice, estar bien atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Palabra de Dios, hermano. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, para la obra de Dios? ¿Estamos nosotros solamente escuchando temas nada más? ¿Estamos nosotros solamente escuchando y yendo a la iglesia a escuchar sermones y pensando que eso es lo suficiente, hermanos, para la obra de Dios? No, hermanos. Podemos nosotros hacer más en la obra de Dios. Escuchando temas no es suficiente, hermanos. Necesitamos hacer más para la obra de Dios, hermanos. Y podemos, obviamente, compartir la palabra de Dios con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, ¿verdad? Podemos tener estudios en nuestras casas, hermanos, y podemos nosotros ir a tocar puertas, hermanos. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Y gracias a Dios, hermanos, he tenido unas experiencias maravillosas estas últimas semanas, donde le he dado material a musulmán, a un hombre musulmán árabe, le di el deseo de toda la gente en inglés y me lo aceptó. Gloria sea a Dios. Le he dado el camino a Cristo a muchas personas no adventistas. Y así, hermanos, debemos de nosotros, obviamente, hacer la obra de Dios, hermanos. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 14. Apocalipsis, el capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 6 en adelante. Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 en adelante. Dice, vi volar por en medio del cielo. Este es Juan que tuvo esa visión, ¿verdad? Él estaba en la isla de Patmos. En medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Muchos cristianos están predicando el evangelio de Cristo. Hermanos, acuérdense que Jesús ya no está en el lugar santo, ni está en el atrio. El evangelio eterno es el mensaje que se tiene que estar predicando en estos momentos, porque Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. La obra de juicio investigador comenzó en 1844. Y el evangelio eterno, hermanos, es lo que se debe estar predicando, no como Ganón Díaz dijo que solamente el evangelio. El evangelio es lo que encontramos
en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando Jesús vino su primera venida a la tierra, él estaba predicando el evangelio del amor de Dios. Acuérdense que Jesús iba a morir por la humanidad, iba a ser ese sacrificio perfecto, ¿ok? Para poder pagar la deuda del pecado. Entonces, el mensaje de la verdad presente de Cristo Jesús es un mensaje completamente distinto al nuestro, hermanos. Y sí, es importante hablar del amor de Jesús. Y sí, hay que nosotros animar a la gente a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y sí, Jesús nos perdona. Pero en estos tiempos críticos, hermanos, que estamos viviendo, dice la mensajera del Señor que hay que estar predicando el mensaje de la verdad presente para nuestros tiempos, hermanos. Y por eso vamos a estar estudiando este tema para entender nosotros, hermanos, qué es lo que debemos de estar predicando, hermanos. ¿Qué es el mensaje correcto, adecuado que Dios nos ha dejado a nosotros como pueblo de Dios en esos últimos tiempos? El evangelio eterno para predicarlo, ¿qué cosa? ¿A algunos moradores de la tierra? No, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, hermanos. El 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Nosotros sabemos y conocemos, gracias a Dios, hermanos, y gracias a los mensajes de la hermana White sobre el juicio investigador. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que se ha vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, entonces los versículos que acabamos de ver nosotros, las citas bíblicas que hablan del mensaje de los tres ángeles, hermanos, entendamos que es un mensaje tan solemne e importante, una advertencia que Dios le está dando a entender al mundo, que debemos nosotros como hijos de Dios, criaturas, adorarlo a Él, no a la bestia, no a la imagen de la bestia, no a Satanás, hermanos. Dios claramente está trazando la línea de división entre sus hijos, el pueblo remanente y el mundo entero. Las dos iglesias, hermanos. Hay dos iglesias nada más en el mundo: la iglesia que sigue los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, y la iglesia que supuestamente es cristiana, ¿verdad? Y profesa ser religiosa y profesa ser de Dios, pero hermanos, es como dice, el engaño sutil de Satanás de mezclar la verdad con el error, fabricando obviamente la mentira para engañar y entorpecer las mentes de las personas. ¿Qué es lo que quiero dar a entender, hermanos? ¿Cuánto del mundo cristiano conoce la verdad del sábado? ¿Cuánto del mundo cristiano conoce el estado de los muertos? Ayer yo estaba dando un estudio bíblico a una persona que no es adventista. Le hablé del sábado, le hablé sobre el estado de los muertos, más que todo fue el estado de los muertos. Le expliqué que los muertos nada saben. Ella me dice, entonces cuando uno muere y uno es bueno y uno muere en el Señor, ¿no vamos al cielo? Y le dije, no, le expliqué de cómo la Biblia confirma que obviamente nosotros cuando morimos, morimos. El alma que pecare, esa va, ¿qué cosa? A morir. Y los muertos nada saben. El cuerpo, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, vuelve al polvo de la tierra, y el ruá, el aliento de Dios, el espíritu, el soplo de vida, regresa a Dios que nos dio. Entonces yo le dije a ella, ten cuidado, le dije, porque cuando nosotros creemos, obviamente, de que las personas continúan viviendo, esa es la mentira antigua de Satanás de tratar de decirle a la gente que cuando uno muere, el alma es inmortal y sigue viviendo, ya sea para bien o para mal. Hermanos, entonces el mundo cristiano hoy en día desafortunadamente ha sido engañado, hermanos, por Satanás, y nosotros que tenemos la verdad de Dios, hermanos, hay que estar predicándolo al máximo. Hay que nosotros estar esforzándonos, hermanos, para poder compartir estas verdades con Dios. Aquí está la paciencia de los santos, dice el versículo 12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gloria sea a Dios. Entonces, esas son las dos características, hermanos, que sobresalen y que identifican al pueblo remanente de Dios.
Porque hay que entender una cosa, no todos, hermanos, que profesan ser de Dios o ser cristianos son verdaderos hijos de Dios. No todos, incluso en la iglesia adventista, hermanos. ¿Podemos nosotros estar perdidos dentro de la iglesia, hermano? ¿Pueden los hijos de Dios ir a la iglesia y estar ellos obviamente viviendo vidas dobles, vidas de pecaminosidad, vidas, hermanos, de concupiscencia y de maldad? Sí, hermanos. Pero eso, hermanos, hoy en día el mensaje de la justificación por la fe, hermanos, es importante que podamos conocerlo porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, nuestra necesidad de Cristo Jesús, el Salvador, y cómo nosotros debemos depender de la justicia de Cristo. Entender, como dice la palabra de Dios, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Los adventistas, hermanos, nosotros nos gusta hablar sobre ser salvo por obras muchas veces. Eso es legalismo. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Pero inconscientemente, aunque no lo digan abiertamente los adventistas, hermanos, nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, pero lo estamos haciendo de una forma sin amor, no lo estamos haciendo auténticamente, lo estamos haciendo por compromiso y eso no vale, eso no sirve, porque nosotros lo debemos de hacer por amor a Jesucristo, porque cuando tú amas a una persona, tú le vas a ser fiel a tu esposo o a tu esposa. Tú lo amas a tu esposo, lo amas a tu esposa y por lo tanto le vas a ser fiel. No vas a serle fiel porque tienes un compromiso de matrimonio, de un papel, un documento. No, es tu amor a esa persona que te va a garantizar tu fidelidad o tu lealtad a tus votos matrimoniales. Entonces, de la misma forma con Cristo Jesús, hermanos, no debemos de quitar la vista de Jesús y pensar que nuestras obras nos van a salvar, porque muchos adventistas inconscientemente están haciendo eso. Y el mensaje de la justificación por la fe de 1888 de E.J. Wagner y A.T. Jones estaban dando a conocer al pueblo adventista su engaño en el que estaban cayendo, hermanos, de pensar que por el legalismo, ¿verdad? Las obras nos salvan a nosotros y no es Cristo Jesús el que nos salva a nosotros, hermanos, porque por gracia sois salvos, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. La mensajera del Señor dice en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 120, lo quieren ustedes, el mensaje Selectos, tomo 2, página 120, dice, la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecido por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima. Escuchen, están escuchando, hermanos. Dice la mensajera del Señor que la proclamación del evangelio, del mensaje de los primeros, segundo y tercer ángel ha sido establecido por la palabra, ¿qué cosa? Inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima, hermanos. Pero Ganón Díaz dijo que él no predica el mensaje de los tres ángeles. Y así hay muchos pastores que dicen que no hay que predicar el mensaje de los tres ángeles. Yo predico a Jesús, dicen ellos. Hermanos, este es Satanás. Ese es el espíritu del enemigo que está detrás de estos pastores y estos líderes, hermanos. Si ustedes no me quieren creer, hermano, entonces hay un problema, hermanos. Y no es que estoy diciendo y hablando mal en contra de estas personas y estoy diciendo que ellos son satánicos. No, pero hermanos, ¿se recuerdan cuando Jesús estaba en la tierra? Y dice que Jesús les estaba anunciando a sus discípulos su muerte, que él tenía que ir a Jerusalén para ser entregado y morir. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? No, Señor, que esto no te acontezca, que esto jamás te pase. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro, un creyente? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué cosa? Lo reprendió a Satanás porque ese era Satanás que estaba metido en Pedro, un discípulo de Cristo Jesús, para estorbar la obra de Cristo Jesús, hermano. Entonces, en la iglesia también sucede lo mismo. En la cita de la hermana White habla sobre agentes satánicos dentro del pueblo de Dios, cómo estos agentes satánicos, el enemigo los está usando, hermanos, para confundir a las personas y que las almas puedan ser descarriadas de la verdad, hermanos. No debe alterarse ni la parte más mínima. Ninguna autoridad humana tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes. Entonces, si Dios quiere cambiar el mensaje de los tres ángeles, solamente es Dios el único que tiene la autoridad de hacerlo, no el pastor, no la conferencia general, no el hermano David, nadie humanamente, hermanos, puede cambiar esta profecía, solamente es Dios. Si Dios quiere cambiar el día sábado a otro día, ese es Dios, hermano, un ejemplo nada más. Ese es el,
los atributos que Dios tiene, porque Él es obviamente el Dios todopoderoso y es el único Dios, hermano. Y nosotros obviamente hay que obedecerlo a Él, hay que nosotros seguirlo completamente lo que Él dice en su palabra. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado de figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad, entonces se hace realidad. El Antiguo Testamento es teoría, menciona, predica, amonesta, llama, invita, suplica, ilustra, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Por eso Jesucristo dijo, yo no he venido para abolir la ley, yo he venido para cumplirla. Pero muchos cristianos usan ese pretexto y dicen, miren, miren, eso significa que Jesús es el cumplimiento de la ley y por lo tanto nosotros ya no tenemos que guardar la ley. Falso, esa es una mentira. Jesucristo es él es el sacrificio, hermanos, ¿ok? Él estaba el antitipo y estaba lo típico y estaba lo antitípico, hermanos. Entonces Jesucristo es lo antitípico. Él vino a cumplir las profecías, hermanos. Él vino a realizar lo que los profetas del Antiguo Testamento estaban hablando sobre el Mesías, el Redentor del mundo. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Gloria sea a Dios. Mensajes selectos, el tomo 1, página 437. Dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y yo les he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, en la década de 1870, de 1860, en esas décadas, hermanos, antes de 1888, con el mensaje de la justificación por la fe, dice el Espíritu de Profecía que los hermanos adventistas estaban quitando de vista a Cristo Jesús. Es decir, ellos estaban depositando su confianza en su propia justicia, en sus propias obras. Pero nosotros, hermanos, tenemos, como dice la palabra de Dios, una palabra profética más segura. Los ojos y la confianza plena debe estar en Cristo Jesús, hermanos, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Los adventistas estaban volviendo legalistas y estaban ellos siguiendo aparentemente lo que se denota o se predica o se comparte como salvación por gracia. Perdón, salvación por obras, no salvación por gracia, hermanos. La salvación por obras es lo que el humano fabrica pensando que se puede salvar. Salvación por gracia significa que nosotros completamente por fe creemos en el perfecto sacrificio de Cristo y es suficiente para perdonarlos, para justificarnos, para arrepentirnos, limpiarnos, hermanos, y vivir una vida santa. Entonces, Romanos habla sobre la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación es cuando el pecador, la persona impía, malvada, viene delante del Padre y la justicia del Hijo de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, que es perfecto, es imputado sobre ese pecador y es declarado, ¿qué cosa? Inocente ante el Padre. Entonces, no es por nada, absolutamente nada lo que hace esa persona para ser declarado justo. Es por la justicia perfecta de Cristo Jesús que lo hace limpia esa persona. Gloria sea a Dios. Pero luego está el proceso de la santificación. Entonces, esa persona pecadora, esa persona que ya es declarada justo, inocente por los méritos de Cristo Jesús, por su perfecto sacrificio expiatorio en la cruz, debe vivir una vida con la ayuda del Espíritu Santo, vivir una vida santificada. Es decir, cada día debe acudir al poder del cielo para estar libre del pecado, libre de la tentación, hermanos. Y Jesucristo, nuestro gran ejemplo, nos llama la atención y nos anima a que podamos seguir el ejemplo de Él. Porque Jesucristo cuando estaba en la tierra, hermanos, Él siguió el ejemplo de su Padre. Él obedeció el Espíritu de Dios para poder él vivir una vida santificada y perfecta, cosa que él nunca pecó ni entretenió a la tentación, hermanos. Por eso Jesucristo nunca cayó, gloria sea a Dios. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Y luego está el proceso de la glorificación, donde, como dice la palabra de Dios, cuando venga Jesucristo, la voz de trompeta de arcángel y trompeta de Dios que va a descender del cielo a Jesucristo, dice que todos los muertos en el Señor vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a ser resucitados y todos los que estamos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con ellos y en el aire vamos a reunirnos con el Señor. Entonces, esos son los tres procesos, hermanos,
muy importante que debemos de nosotros entender y aplicarlo a nuestras vidas, hermanos. Prepararnos porque no está muy lejano la venida del Señor. Entonces, los pastores E.J. Wagner y A.T. Jones, juntamente con la hermana White, estaban hablando sobre la justificación por la fe, porque era un mensaje crítico que Jesucristo, que Dios quería que el pueblo adventista escuchara para que ellos pudieran despertar, hermanos, de ese sueño, de esa confusión que se encontraban ellos del legalismo, cosa que los fariseos, los saduceos en el tiempo de Jesucristo también estaban padeciendo. Cuando se predicó el mensaje de la justificación por la fe, muchos lo rechazaron, incluso el pastor Gerald Butler, que era el presidente de la iglesia adventista a nivel mundial en ese tiempo, y la reunión se llevó a cabo en Minneapolis, Minnesota, que me queda más o menos como unas 7 horas de donde yo vivo. Yo estuve ahí con un pastor que me invitó a mí hace muchos años atrás a ir a una campaña evangelística, fui yo a acompañarlo. El pastor que me bautizó a mí de niño allá en San Francisco, su esposa estaba preocupada porque este pastor, él tenía la tendencia de dormirse en el camino, entonces dijo, yo quiero que mi esposo pueda ir con alguien que lo acompañe, que hable mucho, y quién más que yo, obviamente. Entonces pude yo acompañar al pastor y fuimos ahí en Minneapolis, Minnesota, no muy lejos de donde fue la conferencia general de 1888, hermanos. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, dice la hermana White. Pero aún ahora no hay que, ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Perdón, no lo leí correctamente. Aún hay que seguir proclamando los tres mensajes. Hermanos, es importante que podamos estar nosotros proclamando el mensaje de los tres ángeles. No significa que porque se dio cabo en el pasado ya una vez nada más. No, hay que seguir, continuarlo hasta que venga Jesucristo, porque acuérdense que el mensaje de los tres ángeles, hermanos, que lo entendemos, obviamente, se va a unir con el cuarto ángel. El cuarto ángel, hermanos, le va a dar como un apoyo, va a empujar que esta proclamación de estos últimos mensajes, hermanos, se pueda dar a todo el mundo, porque todo el mundo necesita escuchar la verdad de Dios. Todas las personas van a tener una oportunidad de aceptar el llamado de Dios o obviamente ser parte de Babilonia, hermanos, ser parte de este sistema falso, político, religioso que está reinando en el mundo. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se lo repita a los que están buscando la verdad. Pero hago pregunta, hermanos, ¿se está predicando el mensaje de los tres ángeles en las iglesias adventistas? En muchas iglesias, hermanos, se está compartiendo y se está divulgando y se está predicando, se está amonestando, se está hablando de esos temas, hermanos. No, hermanos, no se están hablando porque los mismos pastores les han dicho a ellos, sus jefes o sus superiores, que no estén predicando los mensajes de los tres ángeles, que no se esté predicando la marca de la bestia, que no se esté predicando de la justificación por la fe. Este es Satanás que se ha metido en la iglesia adventista, hermanos, porque dice la hermana White que Satanás pretende ser el director del mundo cristiano. Él aparenta ser el director del mundo cristiano. Entonces, los eventos actuales de la actualidad que vemos con Trump, el proyecto 2025, con los congresistas republicanos, con los cristianos evangélicos, con los protestantes de América, la hermana White hace años nos estaba a nosotros, ella comunicando, hermanos, cómo se iban a unir la iglesia y el Estado, y que la imagen a la bestia, hermanos, es la formación de la imagen a la bestia, o la adoración a la imagen de la bestia, va a ser los Estados Unidos, los protestantes apóstatas, que se van a unir con los políticos para poner una ley dominical, hermanos, que es obviamente una copia de lo que pasó en Europa hace años atrás, cuando la Iglesia Católica, por 1260 años, hermanos, desde el 538 después de Cristo hasta 1798, 1260 años de persecución a los santos de Dios, fueron perseguidos y murieron como mártires, hermanos. De la misma forma, nosotros también vamos a ver, hermanos, el cumplimiento de la profecía en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no va a pasar en Europa, hermanos, va a pasar en los Estados Unidos. Es mi país donde yo vivo en estos momentos, hermanos. El país donde yo nací, el país que me vio a mí nacer. Dice ella también, no puede haber un tercer mensaje sin uno primero y uno segundo.
Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. La lección de escuela sabática, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Eso sí les animo, hermanos, pero yo estudio la lección de escuela sabática diaria. Me gusta porque hay mucha información buena también. Pero hay que estar nosotros al tanto, hermanos, porque no se sabe muchas veces qué clase de mentiras o de doctrinas se pueden meter en la escuela sabática, porque sabemos, hermanos, que la conferencia general ha sido infiltrada por los jesuitas. Y hay muchas personas prominentes, hermanos, que están trayendo doctrinas erróneas y falsas dentro de la iglesia adventista, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Y hermanos, como les digo, miren, las personas podemos tener nosotros la mejor intención. Yo, obviamente, con la ayuda de Dios, quiero predicar la verdad, pero yo siempre animo a los hermanos a que ustedes puedan anotar y puedan usted estar vigilante de lo que nosotros estamos predicando para estar seguro de que es un escrito estar. No ciegamente seguir a los seres humanos, porque los seres humanos cometemos errores, hermanos, y podemos nosotros, obviamente, no somos infalibles. Entonces hay que nosotros estar despiertos, hermanos. Ustedes anoten y comparen todo lo que yo he dicho con la Biblia y el espíritu profecía. Y si yo he cometido un error, pues ustedes me pueden amonestar, ustedes me pueden corregir. Eso no es condenar o no es juzgar. Eso simplemente, hermanos, es de amonestar y obviamente reprender para estar seguro que estamos en la sana doctrina, hermano, porque Satanás es muy astuto. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis. Y en la lección de escuela sabática, como le estaba mencionando, esta semana está hablando acerca de la interpretación profética, ¿verdad? Daniel le dijo, ¿qué le dijo el ángel a él? Cierra, sella estas palabras porque es para un futuro, para un momento en el futuro. Y en Apocalipsis no se cierra, no se sella, se abren los sellos de Dios. En Daniel, hermanos, estamos hablando de 2500 años atrás. Hace mucho tiempo atrás, hermanos, obviamente, que el profeta Daniel le dijo, sella, en Daniel 12:1 dice, porque Miguel, obviamente, el gran príncipe que está del lado de su pueblo, ¿verdad? Y va a ser un tiempo de angustia como nunca lo ha habido. La ciencia se iba a aumentar. Entonces, la palabra profética, la interpretación profética, hermanos, que Dios quiere a nosotros dar para que podamos estar preparados para su segunda venida, iba a aumentar la ciencia, explica obviamente la mensajera del Señor. La luz de la profecía iba a aumentar para que nosotros podamos conocer todo, obviamente la luz del cielo, hermanos. Cuando se abrió en el libro, se proclamó el tiempo no será más. Ahora ha habido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo, Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Imagínense, hermanos, mediante el aumento del conocimiento, debe prepararse un pueblo para que se resista en los últimos días. Entonces, hermanos, estamos hablando de conocimiento de Dios, no del conocimiento de Tesla o de smartphones o de Apple o de la tecnología. Estamos hablando, hermanos, de la ciencia de Dios, porque la ciencia de Dios no es la ciencia del ser humano, hermano. Sí, ha aumentado la ciencia, pero no estamos hablando de la ciencia de tecnología, de la inteligencia artificial, estamos hablando de la ciencia de la palabra de Dios, hermanos, de la profecía, cosa que gracias a Dios a nosotros se nos ha dado a conocer, hermanos. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta luz, hermanos? ¿Por qué no aplicarlo a estos tiempos finales? Porque nos va a ayudar a nosotros también, ¿qué cosa, hermanos? A despertar y a reflexionar sobre cómo nuestras vidas deben estar conformes a la voluntad de Dios, hermanos. Miren lo que dice aquí, las notas biográficas, página 470, la hermana White. Miren lo que dicen. Los ángeles, que son mensajeros, ¿verdad? Son representados volando en medio del cielo mientras proclaman el mundo un mensaje, ¿qué cosa? De amonestación. Un mensaje que tiene relación directa con la gente que vive en los últimos días de la historia. ¿Estamos viviendo nosotros en los últimos días de la historia? Claro que sí, hermanos. Estamos nosotros viviendo en las uñas de la estatua de Nabucodonosor, hermanos. De la visión, ¿se recuerdan que Nabucodonosor tuvo esa visión? Entonces nosotros estamos viviendo en las uñas de los pies, hermanos, de esta estatua. Es decir, ya está por ser cortada esa piedra que dice la palabra de Dios, no de mano, y que vino del cielo y que derribó a esa estatua, la golpeó y la destruyó completamente, significando obviamente la venida de Jesucristo, hermano. Entonces nosotros ya estamos a punto de ver ese cumplimiento, hermanos.
Dice, nadie escucha la voz de esos ángeles porque son símbolos, escuchen, son símbolos que representan al pueblo de Dios. Gloria sea a Dios. Que están trabajando en armonía con el universo del cielo, hombres y mujeres iluminados por el Espíritu de Dios, santificados por la verdad. Santificados por la verdad, hermanos. Qué importante es que nosotros podamos estar viviendo vidas santificadas, hermanos. Es decir, dejar el pecado, hermanos, dejar la maldad, dejar el mundo, las distracciones del mundo, la concupiscencia, la iniquidad. Hermanos, Jesucristo quiere que podamos encontrarnos nosotros limpios y sin mancha de pecado, porque Jesucristo va a venir pronto, hermanos, y si nosotros estamos viviendo vidas pecaminosas, no vamos a ir al cielo, hermano. Yo escuché a un pastor hace años atrás, un pastor afroamericano, donde yo también asistía y era anciano de iglesia, hermano, predicador ahí. Me encantaba la pasión de este pastor afroamericano porque hablaba en inglés, hermanos, pero hablaba fuerte. Y él decía, no es tiempo de estar nosotros celebrando, es tiempo de estar afligiendo el alma, decía el pastor. James Haynes se llamaba el pastor. Es tiempo de estar nosotros afligiendo el ser, golpeándonos en el pecho, pidiéndole ayuda al cielo para que podamos nosotros dejar el pecado y ser puros y limpios, hermanos, porque Jesucristo, cuando se cierre la puerta de la gracia, ya no va a haber oportunidad más. Y los que nosotros somos sellados por Dios, como dice la palabra de Dios, no nos va a pasar nada. Pero hay muchos adventistas que piensan que van a ser sellados porque están guardando el sábado, pero más no saben, hermanos, que no van a ser sellados. ¿Y cómo van a conocer estos adventistas que no fueron sellados por Dios? Que ellos no van a ser salvos y que ellos no han sido sellados por Dios. Cuando caigan las 7 plagas, van a recibir las 7 plagas. Entonces, esa va a ser la confirmación. Los que están verdaderamente sellados por Dios, cuando estén cayendo las 7 plagas, hermanos, de Apocalipsis, no les va a tocar, no les va a pasar nada. Pero esos otros adventistas nominales o las adventistas que no quisieron realmente consagrarse a Dios y arrepentirse, hermanos, ellos van a recibir esas plagas de Apocalipsis. Va a ser triste, hermanos. Va a ser triste verdaderamente. Y la hermana White hace énfasis de vivir vidas santificadas por el Espíritu de Dios, proclamando los 3 mensajes en su orden. Dice, continúo leyendo, hermanos. En el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios, a nuestro creador. Ese es el mensaje del primer ángel. Quien hizo el mundo y todas las cosas que en él, porque en Génesis el capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la palabra de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo el Padre y el Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, hermanos, ¿ok? Conforme a nuestra semejanza. Entonces, todos nosotros hemos sido creados por Dios, hermanos, en su semejanza, a su imagen, hermanos, y debemos, hermanos, de volver a las sendas antiguas, es decir, llevar la imagen de Dios en nuestro ser, porque Satanás y el pecado nos ha manchado, nos ha contaminado con el pecado, viviendo en esta vida de maldad. Pero como dijo Jesucristo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Padre, yo te pido que aquellos que no me van a ver, aquellos que no me conocen a mí, es decir, los que no están presentes conmigo en estos momentos y que van a existir en el futuro, tú también los puedas guardar y los puedas ayudar, de que no los saques del mundo, pero que los proteges a ellos del mundo, es decir, viviendo en este mundo. Dios nos puede proteger y Dios nos puede ayudar a nosotros a mantenernos fieles a Él, hermanos. Pero acuérdense que nuestra dependencia debe de venir de Jesucristo solamente, que nuestros ojos deben estar solamente en Jesucristo, no en el pastor o en la conferencia o en el predicador de YouTube, ni en el hermano David López, en nadie, hermano, ni en mi padre, ni nadie, ni mi madre, solamente es Jesucristo, hermanos. Jesucristo es el todo, debe ser nuestro todo, hermanos. ¿Ok? Se le preguntó a un hermano hace poco, ¿quién es Jesucristo para ti? Me gustó la respuesta del hermano. Él dijo, es todo, es mi todo, dijo él. Y así debe serlo. Jesucristo, hermanos, debe ser nuestro todo. Bástate mi gracia, dijo Jesús. Entonces, hermanos, aunque estemos pasando por momentos difíciles, yo sé que tú estás pasando por momentos difíciles. Yo sé que tú estás pasando por pruebas serias, difíciles. Pero hermanos, Jesucristo te ama y Jesucristo te ha limpiado, te compró con un precio alto, hermanos. Y Él quiere que tú te salves.
Y ya estamos a punto de ver a Jesucristo en las nubes del cielo. Entonces falta poco tiempo. No dejes que nada en el mundo te deje a ti que vayas a perder tu salvación, hermanos, porque se puede perder la salvación. Si no estamos obedeciendo a Dios y no estamos limpiándonos con la justicia de Cristo Jesús y viviendo vidas santificadas, hermanos, vamos a ser dejados aquí. Entonces, Satanás, tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino, que nada, ni nadie, ni el dinero, ni los negocios, ni la moda te vaya a hacer a ti, hermano y hermana, perder tu corona que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Esforcémonos con la ayuda de Dios, hermanos. Hay un pastor muy prominente, un autor afroamericano, el pastor y autor Randy Maxwell, que escribió el libro Danos tu Gloria. Yo lo leí hace muchos años atrás cuando estaba más joven y vivía con mis padres. En este libro, el autor Randy Maxwell describe un sueño que él tuvo donde estaba presente con muchos líderes de la conferencia general. Muchas personas que nosotros conocemos estaban presentes en esa reunión. Se estaban hablando de muchos diferentes agendas, hermanos, planes y cosas así. Entonces el pastor Randy Maxwell hizo la pregunta a- ante todas las personas que estaban sentados ahí en la mesa y les dijo, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y uno de los que estaba ahí a la par de él le dijo, oh, son las 7:35 de la tarde. Y le dijo, no, 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 yo quiero saber qué hora es en el reloj profético de Dios. Entonces, hubo confusión, hubo ahí como mucho debate sobre qué hora es, hasta que por fin un hermano anciano que estaba sentado al fondo de la mesa le dijo, faltan 3 minutos para las 12 de la noche, es decir, ya falta muy poquito tiempo para que el reloj marque la medianoche, es decir, la venida, segunda venida inminente de Cristo Jesús. Hermanos, entonces el pastor Randy Maxwell explicó cómo es importante, hermanos, que nosotros estemos aprovechando esos tiempos que estamos viviendo, hermanos, de aparentemente paz que todavía está reinando en el mundo, hermanos, pero ya no va a haber más oportunidad porque las cosas van a estar pasando rápido, hermano. Entonces, esta mentalidad que tienen muchos adventistas con las cuales yo he hablado, que dicen, no, hermano, falta todavía un poco tiempo, como unos 6, 7, 10 años para la marca de la bestia. Hermanos, nosotros no sabemos. No sabemos, hermanos. Estos eventos van a estar aconteciendo rápido y velozmente, dice la mensajera del Señor. Entonces, hoy es el momento de la salvación, hermanos, con la ayuda de Dios. Hoy es el momento de que nosotros podamos recapacitar y despertar y decir, no, Señor, yo tengo con tu ayuda, tengo que enderecer mis caminos, el pecado, esta tentación, esta amistad, este noviazgo, las distracciones del mundo, las tengo que cortar con la ayuda de Dios y el cielo, hermanos. Dice, el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a nuestro Dios. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por el medio del cielo es el evangelio eterno. El evangelio eterno, hermanos, es las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje, la verdad presente para nuestro tiempo. El mismo evangelio que fue declarado en el Edén cuando Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad. ¿Se recuerdan, hermanos, Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú qué cosa le herirás en el calcañar. Es decir, la mujer, la simiente de la mujer, Jesucristo, iba qué cosa? A aplastar la cabeza de la serpiente, hermanos, porque iban a haber dos simientes, la simiente buena, la simiente mala, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. La simiente de Satanás quiso matar a la simiente buena. Caín mató a Abel. Y hermanos, así vemos un ejemplo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Mateo, hermano. Del Nuevo Testamento vemos cómo Satanás quiso destruir a la simiente buena para que el Mesías no iba, ¿qué cosa? A nacer, hermanos. ¿Se recuerdan en el Viejo Testamento cuando el rey Ezequías en Jerusalén iba a ser invadido por Asiria, por Sennacherib? Ustedes saben qué es lo que quería hacer Sennacherib, hermano. Él quería destruir completamente a Judá. Pero hermanos, el ángel de Jehová fue a pelear esa noche y mató a más de 85,000 asirios, dice la palabra de Dios, porque Dios estaba tratando de preservar a su pueblo para que Jesucristo, el Salvador, pudiese nacer en el futuro, hermanos. ¿Se recuerdan también a Esther en Persia con su esposo Asuero, Artajerjes? ¿Se recuerda qué pasó, hermanos? Como el decreto de muerte, que obviamente
no me recuerdo el nombre de ese personaje, pero quería él, ¿qué cosa? Matar, esa orden de decreto iba a matar a todo el pueblo de Dios en Persia, pero Mardoqueo y Esther, todos los ancianos de Israel, de Judá, ellos estuvieron orando, ayunando y Dios preservó la vida de ellos, hermanos, porque el decreto de muerte era para destruir a todo el pueblo de Dios y asegurar a Satanás que no iban a ser el Mesías en el futuro. Jesucristo cuando estuvo en la tierra, hubo muchos acontecimientos donde Satanás quiso matar al Hijo de Dios, hermano. Cuando dice la palabra de Dios que Jesucristo fue al templo de acuerdo a su costumbre, en el día del sábado en la sinagoga, se sentó a leer de Isaías. Él estaba leyendo lo que la profecía del Antiguo Testamento estaba diciendo de Jesús, el Salvador, el Mesías del mundo. Y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía, hoy se ha cumplido esta profecía porque Jesucristo era ese Mesías, hermano. Y le entregó el libro al anciano, se fue a sentar, todos los ojos estaban depositados en él y él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Qué hicieron los líderes de la conferencia general? Se levantaron en contra de Jesús, lo tomaron, lo llevaron afuera y lo querían empujar a un barranco. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Jesucristo caminó en medio de ellos. Es decir, Dios tuvo que intervenir porque ese era Satanás que estaba tratando de matar a Jesús. Se recuerdan también, hermanos, que Jesucristo un día estaba cansado y estaba en la barca con sus discípulos y él, porque había hermanos, no dormía nuestro pobre Señor Jesucristo, se la pasaba orando durante la noche, se iba a un lugar retirado, dice la palabra de Dios, para orar y tener esa comunión con Dios, con su Padre y con el cielo. Entonces el próximo día, hermanos, él tenía que empezar a predicar, a sacar demonios, a curar, a alimentar, hermanos, a hacer todo tipo de obra, hermanos, en su ministerio terrenal. Entonces Jesucristo estaba cansado ese día y se durmió en el barco. Empezó una tormenta a desatarse, hermanos, profundamente. ¿Quién cree que era ese, hermano? Que quería ahogar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Era Satanás, hermano. Entonces, y también cuando lo tentó a Jesucristo en el desierto, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. Satanás quería darle un camino fácil y ligero a Jesús y decirle, mira, te voy a entregar todos estos reinos, tú no tienes que morir, no tienes que compadecerla, no tienes que ser bautizado en sangre, Jesús, Hijo de Dios. Yo te puedo entregar todos estos reinos porque a mí me pertenecen. Lo único que debes hacer es adorarme. Entonces, Satanás siempre quiso destruir la simiente buena, la simiente de la mujer, que significa iglesia, hermanos. Y eso no ha parado, no ha cesado hasta el día de hoy. Continúa con nosotros, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12 que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer y su simiente, los descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen qué cosa, hermanos, el testimonio de Jesucristo, el Espíritu de profecía. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios, tal como está representado en su santa ley. Entonces, Dios es amor, hermanos. Satanás estaba acusando a Dios en el cielo cuando Lucifer y los ángeles caídos, los ángeles rebeldes estaban en el cielo y estaba esa rebeldía que estaba fomentando, si se estaba esparciendo, hermanos, con todos estos ángeles. Satanás estaba acusando a Dios de ser un Dios malo, un juez y un Dios severo, arbitrario, estricto, injusto, porque Satanás estaba diciéndole a todos los ángeles, la ley de Dios o los mandamientos de Dios no se pueden guardar porque es muy demasiado estricto. Y eso es lo que Satanás enseña hoy en día en el mundo. Por eso el mundo, hermanos, está como está, por la pecaminosidad y la abierta rebelión en contra de la ley de Dios, hermanos. Pero sabemos, hermanos, que la ley de Dios es una bendición para nosotros. No es estorbosa, no es algo pesado, sino que cuando, hermanos, nosotros nos ponemos a dar cuenta, hermanos, guardar la ley de Dios es por amor a Dios y porque nosotros queremos obedecer a Dios, hermanos, y Dios nos quiere bendecir y nos quiere proteger a nosotros. El ángel que proclama el evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el evangelio de salvación induce a hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. El mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin. Y el ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dada a nuestro mundo. Amén.
Satanás está trabajando para que se repite la historia de la nación judía. Escuchemos esto, hermano. Miren lo que dice esto. En la experiencia de quienes pretenden creer en la verdad presente. Los judíos tenían el Antiguo Testamento y se creían expertos conocedores de él, pero cometieron un terrible error. Consideraron que las profecías que se refieren a la gloriosa segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos aludían a su primera venida. Como no vino de acuerdo con lo que ellos esperaban, se alejaron de él. Satanás conocía la mejor forma de atrapar en sus redes a estos hombres y de engañarlos y destruirlos. Entonces, hermanos, eso está pasando hoy en día con la iglesia adventista, hermanos. Saben que en el año 2015 la conferencia norteamericana cambió, donde dice que la segunda venida de Jesús es inminente, lo cambiaron, hermanos, ya no dice inminente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, creemos que la segunda venida de Jesús es inminente? Yo creo que la segunda venida de Jesús es inminente, hermanos, que está, hermanos, a las puertas. Pero la iglesia adventista lo cambió oficialmente en 2015, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, estos engaños, vemos nosotros estas astucias de Satanás para bajar las normas y bajar el vigor del pueblo de Dios. Que estemos, ¿qué cosa? Dormidos, tranquilos, que pensemos, no, 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 falta mucho tiempo, así como el pueblo judío en el tiempo de Jesús, antes de la primera venida de Jesús, hermanos, el pueblo judío no estuvo preparado y listo, porque estaban, ¿qué cosa? Durmiendo. ¿Cómo nos encontramos hoy en día nosotros? Durmiendo. Mateo el capítulo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes, hermano. Importante es que nosotros entendamos que las 10 se durmieron, las 5 buenas y las 5 malas, hermano. Las 5 malas no quisieron comprar aceite extra y por lo tanto no estuvieron listas cuando se anunció que venía el novio. ¿Ok? ¿Qué hicieron ellos? Querían que les dieran las otras vírgenes aceite de ellos y les dijeron, no, 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 tú tienes que ir a comprarlo. Las otras 5 también se durmieron, las buenas se durmieron, pero la diferencia resta en que ellas sí estaban preparadas, tenían reserva, aceite extra en reserva. Entonces, decir, eso, hermanos, es la profecía, que nosotros íbamos a estar en ese mismo estado de adormecimiento espiritual, pero no significa que solamente porque vamos a dormir no nos vamos a preparar. La preparación es necesaria, hermanos. Es muy importante que nosotros podamos despertar y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, poder ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Se puede ser fe y confianza plena en Jesucristo, hermanos, obviamente, en el Señor, no en nosotros mismos, hermanos. Ese mismo Satanás trabaja para debilitar la fe del pueblo de Dios. ¿Qué dice la mensajera del Señor, hermanos? Ese mismo Satanás, el archienemigo de Dios, trabaja en actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios, mis queridos hermanos. Hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. Las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. Esas personas no consideran que la verdad ha sido establecida en el momento preciso por los mismos hombres a quienes Dios guiaba para que llevaran a cabo esta obra especial. Estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos. Es decir, estas personas, hermanos, para resumir, no creen, no viven el evangelio eterno, no viven una vida eficaz en el Señor. Son personas, hermanos, de nombre, adventistas de nombre. Ustedes saben lo que significa ser un adventista de nombre, hermano. Que Dios no permita que seamos adventistas de nombre, hermanos. Que nosotros podamos ser hacedores, que podamos cumplir lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Eso es lo que le agrada a Dios, no que tengamos 40, 50 años en la iglesia, que demos diezmo y ofrenda, que yo sea un colportor o un pastor o un predicador. Eso no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios realmente es obediencia. Este pueblo de labios me honra nada más, dijo Jesús, dijo Dios. Este pueblo solamente pretende ser mi pueblo, pero su corazón está lejos de mí. Ya ven, hermanos, qué importante es que podamos nosotros siempre estar predicando y compartiendo el mensaje de la justificación por la fe, para que así nosotros no caigamos en ese mismo error que cayeron los adventistas en ese tiempo y el pueblo de Israel de los tiempos de antes, hermanos. ¿Ok?
Hay que tener una relación verdadera con Cristo Jesús, hermanos. Cuando te levantes, tienes que tener esa relación con Jesús, tienes que tú tener invitar a Jesucristo a ser tu guía, que Él puedas caminar contigo, hermanos, por medio de su Santo Espíritu. Cuando tú vas a la tienda, ve con Jesús. Hay veces, hermanos, que sí me pasa. Yo estoy manejando en el carro en la mañana cuando voy a caminar o a correr o a hacer mis mandaditos. Yo le hablo a Jesús, le digo, Señor, sé tú mi guía, sé tú mi invitado especial. Ven conmigo, Señor. Cada día, hermanos, hay que nosotros hacer de Jesús nuestro mejor amigo, hermanos, para que Él pueda conducirnos, hermanos, en sus caminos. Estos mensajes, cuando se los recibe y la obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos las escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y el tercer ángel. Lo voy a repetir, hermanos. Miren, si investigamos las escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Es la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, hermanos, de poder, ¿qué cosa? Explorar, que podamos confirmarlo, estudiarlo, examinarlo, hermanos, retener lo que estamos leyendo, aplicarlo. ¿Ok? Es de ímpetu, hermanos. Es necesario, hermanos. Es algo que urgentemente necesitamos, obviamente, como pueblo de Dios, hermanos, en estos tiempos. Así que muchas gracias, hermanos y hermanas, por sus tiempos. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Puede hacer una oración? Sí, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Gracias, oh Padre Celestial, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por tu amor y porque todavía nos estás pacientemente invitando, Señor, a que podamos dejar el mundo, el pecado, Señor, y también este sueño letárgico, esta decadencia espiritual en la que nos encontramos. Ayúdanos a despertar, Señor, y a que podamos encaminarnos en tus caminos, Señor, que podamos seguirte fielmente, obedeciéndote cada paso, Señor, y que podamos nosotros disponer siempre de tu Santo Espíritu y que podamos nosotros ser personas apasionadas, Señor, gente fuerte, gente valiente, que podamos defender, Señor, y vindicar el nombre de Cristo Jesús en la tierra, Señor. Danos fuerza, ayúdanos a que tú nos puedas preservar, Señor, y que podamos, Señor, pasar las pruebas que nos espera como pueblo de Dios y también individualmente, Señor, con el poder tuyo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.